Viva 100 años sin enfermarse nunca. ¿Cómo? Con un estilo de vida saludable. ¿Dónde podemos aprender con información confiable? Aquí, en el único noticiero científico, el Noticiero de la Salud, con el doctor Eric Estrada y con la licenciada Alejandra Atilano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe, como siempre, aquí en su programa El Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Atilano López y le doy la más cordial bienvenida al programa del día de hoy, porque está dirigido especialmente a las personas de 50 o más. Claro, como este programa es de prevención en buena medida, pues no importa que tengamos 40 o incluso 30, o yo me imagino, doctor, que al final, pues nuestra salud depende de qué tanto nos cuidamos a través de toda nuestra vida, ¿no cree? Pues sí. ¿Cómo está, doctor? Perdón, ¿cómo está? Muy bien, muy contento como siempre. Siempre que tenemos chance de hablar con el público, a mí me da mucho gusto. Porque uno se queda con la tranquilidad de cumplir con la misión. Todos venimos, cada uno de nosotros, venimos a este planeta a hacer algo especial. Cada uno de nosotros somos especiales y entonces tenemos que tener conciencia de que lo especial que tenemos que hacer cada uno lo debemos de descubrir. Y mucha gente llega a los 50 o más y no sabe a qué vino a este planeta. A mí me tocó la fortuna de descubrir a los 8 años que yo me iba a dedicar a las plantas. Y desde entonces fui feliz buscando estudiar las plantas. Licenciatura, maestría, doctorado en plantas. Y mis investigaciones en plantas. Y siempre he sido muy feliz. Y claro, a mí me gustaría que todo el mundo encontrara la felicidad a través del trabajo. Pero, pues desgraciadamente no es así. Pero nunca es tarde, licenciada. Fíjese que hay una película para niños que habla precisamente de eso, de que cuando te mandan al mundo, ya sabes cuál es tu chispa. Eso que prende tu ánimo, tu alegría, tu fortaleza, ya estando en vida. Y que pues pareciera que una vez que estamos aquí en la tierra tenemos que recordar cuál es nuestra chispa. Y claro, hay personas como usted que es súper afortunado de desde muy corta edad saber cuál era su chispa, pero si no, hay que descubrirla, ¿verdad? Hay que buscarla. Sí, ¿y cómo se descubre? Sabiendo qué es lo que le gusta a uno hacer. El gusto por hacer algo, ya no importa el horario, no importa el esfuerzo, no importa el salario, lo que importa es hacer esa actividad. Claro, hay personajes como Rafael, el cantante español, que para él la felicidad es cantar frente al público. Y es feliz. Su mayor felicidad, sí. Bueno, pues cada uno de nosotros debemos de encontrarla, pero las tradiciones acaban con esas ilusiones. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo está eso? Pues las tradiciones dicen come leche, carne y huevo. Las tradiciones dicen aliméntate bien. Come el plato del bien comer, es norma oficial, está en la Ley General de Salud de México. Y de todos los países, ¿verdad? Y de todos los países. Hace 10,000 años se adoptó un modelo alimenticio equivocado. Nos damos cuenta que está equivocado hasta que metemos al laboratorio la evaluación de cada alimento mexicano, cosa que a mí me tocó hacer desde hace 45 años. En los laboratorios de ratones, ratas, hámster, conejos de la UNAM, en el 6º piso de medicina.
Pasé 4 años en la Facultad de Medicina, estudiando la enfermedad. Y no me gradué de médico porque nunca vimos la salud, solo vimos la enfermedad. Y los médicos son excelentes cirujanos. Para cuando un órgano se descompone, pues córtalo, sácalo. Y son excelentes cirujanos. Y son excelentes médicos para diagnosticar, para recetar antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios. Excelencia. Y para mantenerte vivo más tiempo. Y para que vivas lo que tengas, ¿no? Enfermo, pero vivo. Consumiendo medicamentos. Consumiendo farmacias y hospitales. Y desgraciadamente el 90% de la gente mayor, pues sufre mucho a partir de los 50 años. La edad de los achaques. Ahora ya se vienen los 40. Ahora ya muchos comienzan a los 30. Cosa que es muy penoso. No, y a veces ya está de niños. O Y sea, claro, como usted dice, las enfermedades de adultos ahora ya las vemos en los niños. El 20% de los niños tiene enfermedad de gente vieja, como diabetes, hipertensión. Bueno, la Secretaría de Salud desde hace 15 años informa al pueblo de México que 80 de cada 100 mexicanos tienen las arterias del corazón parcialmente tapadas desde niños. Cosa que es muy lamentable porque ¿cómo es posible que la especie más inteligente sea la más enferma? Más del 90% enfermos. Y uno se pregunta, ¿qué el ser humano no puede corregir, no puede enmendar, no puede prevenir? A los médicos no les enseñan medicina preventiva. No. No les enseñan el origen de las enfermedades. No llevan cursos de nutrición. Entonces a mí me parece hasta espeluznante, porque parece plan con maña. No hay mejor negocio que toda la sociedad enferma. Y claro, es muy penoso ver a los gobernantes con una sonrisota cada que inauguran un nuevo hospital. Y nadie le dice, oiga, señor presidente, es al revés. Quiere decir que cada vez tiene más enferma su población. Es al revés. No es orgullo. El hospital es el símbolo del fracaso de la medicina preventiva. El fracaso. Bueno, cuando la Secretaría de Salud nos dice, nomás están enfermos el 93%, y en la Unión Americana 95%, y la Secretaría de Salud de cada país no habla de las cifras de enfermedad. Habla de los hospitales que se inauguran, las farmacias que se abren, las facultades de medicina que se multiplican, porque la sociedad en su totalidad casi vive enferma. Y entonces surge este noticiero para levantar la mano en medio de la muchedumbre de medios de información que nadan de muertito con la enfermedad. Y nosotros levantamos la mano y decimos, no es así, así no. Sí, porque pareciera que incluso ya todo el mundo está resignado a que tarde o que temprano te vas a enfermar de algo y te vas a morir. ¿Sí? No que te vas a morir de viejito. No. ¿Y cuál es la prisa de morirse? ¿Y cuál es la prisa de enfermarse? Es que pareciera que es mayor el grado de vicio que tenemos por comer lo que no debemos, que a veces hasta la vida, el amor por la propia vida. Esas son las tradiciones que perjudican la vida del ser humano. Las tradiciones equivocadas. Mi abuela cocinó toda la vida con manteca. Y después de la segunda embolia, yo le dije, ya párale, abuelita. A la siguiente embolia te vas a ir al cielo de las abuelas. Y se fue. O sea, no entendió nunca No las entendió, explicaciones. Nunca.
Es que ¿sabe qué, doctor? Yo creo que va más allá del entendimiento. Pues sí, fíjese que le voy a platicar que uno se la pasa rescatando animalitos y en una de esas mi mamá rescató a un chillón. Los pajaritos más abundantes de la calle. Y han de saber que el doctor la bautizó como Cleta. Cleta comía mucho jitomate, mucho aguacate y le encantaban los plátanos. Vino el cumple de mamá, sobrevoló porque andaba aquí libre en la casa en lo que se recuperaba y se podía ir, voló al pastel, probó la harina del pastel. el azúcar glass. El azúcar glass y sí, el hojaldre y todo eso. Y no más platanito, no más jitomate y no más aguacate. Y ya nada más andaba como loca por toda la casa buscando pan. Se envició en un día. Se envició en una probada, doctor. O sea, una probada bastó para que ya anduviera buscando eso y le hiciera el menor caso a lo que ella por naturaleza comía siempre y bien. Bueno, eso nos pasa a nosotros, doctor. Una demostración más de que el azúcar blanca es adictiva, peor que la marihuana. Oiga, pero en una probada, doctor. Pues así son los vicios. Digo, ¿qué tanto pudo comer ella? Bueno, ahorita la Secretaría de Salud nos informa que hay 14 millones de fumadores. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Uy. Y nos dice, pues nomás hay 14 millones de fumadores. Y algunos intentan dejarlo, la mayoría no puede. Y el alcohol pues anda por el estilo, más tomadores de alcohol desde jovencitos. Ay. Y ahora las mujeres pareciera que están en competencias por tomar alcohol desde la adolescencia, en los antros. Y entonces es impresionante saber el último muestreo que hizo la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. Hizo un muestreo de 334,000 personas en la Ciudad de México. El 75% tiene enfermedades graves. 75. O sea, 3/4 partes de la población. Sí, en un muestreo. El Instituto Nacional de Salud Pública dice, es el 93%. Pero grave es el 75%. Sí. O sea, vamos a desaparecer, doctor. Pero no desaparecemos. Es lo que yo no me explico. ¿Cómo es que no desaparecemos? ¿Qué dice la noticia de hoy, licenciada? Está muy triste, doctor. La esperanza de vida de los mexicanos bajó de 75 a 71 años. En vez de morir más viejos, morimos más jóvenes. Y este 71, me imagino que buena parte ya es ya entubado. Sí, el 75% enfermos, diabéticos, hipertensos, infartados, principalmente, y cáncer. O sea, qué triste, porque ¿para cuántos años estamos diseñados para vivir bien genéticamente? Genéticamente 120 años. O sea, fíjese, nuestra maquinita 120 años puede funcionar perfecto. Sí. Y nosotros a los 71 años, al panteón, a duras penas. Ay, qué triste. Y claro, otra noticia que a mí me impactó mucho. ¿Qué dice, licenciado? No, pues es que con razón, doctor. Con estas noticias cualquiera. Padece depresión 48% de los jóvenes. La mitad de los jóvenes viven deprimidos. No han encontrado su chispa. No solo no han encontrado su chispa, sino que la dieta que llevan... ¿Favorece? Sí. Ay. Llena las neuronas de globitos de colesterol. Y no dejan trabajar a las neuronas. No permiten el libre flujo de neurotransmisores de la felicidad. Como la dopamina, la serotonina. Reduce su producción. O sea que todos estos chicos que pudieran ir con el neurólogo y el neurólogo les pudiera decir es que hace falta que tomen una para que no estén deprimidos y otra para que su cerebro segregue esas sustancias. O sea, posiblemente estos jóvenes con lo que comen hacen que esas sustancias no se segreguen. Así es.
Y el neurólogo pues no lleva clases de nutrición, no sabe cuál es la alimentación que deben de tener estos jóvenes. Y no saben qué es la comida. Van a consulta y le recetan antidepresivos, ansiolíticos, puras drogas con efectos secundarios. Que no son necesarias en realidad. Pero aparte de que no son necesarias, pues no resuelven el problema. Claro. Y venga a consulta cada mes. Y aquí nos vemos mientras viva. Y es que ¿sabe cuál es la cuestión, doctor? Que no nos educan desde pequeños. Fíjese, yo con mis hijos les daba de comer y me preguntaban siempre cada alimento que les daba, ¿eso para qué servía? No, pues tiene vitamina A que te sirve para los ojos, esto te sirve para aquello. Yo creo que hace falta educación de para qué sirve lo que comemos, porque como que estamos con la idea de que hay que llenar la panza. ¿Sí? No de que cada alimento cumple una función en nuestro organismo. Fíjese, yo veía un documental con mis hijos acerca de estos, ¿cómo se llaman estos ratoncitos que no tienen cola, doctor? Hámster. Los hámster. Herbívoros. Herbívoros. Pusieron algunas hámster con un solo alimento. Creo que les dieron maíz. Y se dieron cuenta que entraban en una psicosis donde mataban a sus crías y se las comían. Sí. Nosotros acá, los que no sabemos, decimos, ay, qué mala madre, ¿no? Mata a sus hijos. Pero resulta que era la alimentación la que hacía que su cerebrito entrara en esa psicosis. Sí. Y como manera de supervivencia, decía ella. Bueno, obviamente no lo pensaba. Pero no hay alimento suficiente variado para que estas crías se desarrollen y ella solita las acababa. O sea, eso pasaba en el cerebro de la hámster por comer un solo alimento durante un tiempo muy prolongado. Sí. O sea, y me impresiona porque entonces te das cuenta de qué manera puede afectar a tu psique lo que comes. Claro, yo cuando me comenzaron a llegar miles de pacientes con depresión, miles, pues obviamente perfil de lípidos, y todos traían el colesterol muy alto y los triglicéridos muy altos. Los tecitos de la hierba de sapo dormían mejor y se les quitaba la depresión. Eso quiere decir que entonces, así como tenemos el corazón lleno de grasa y se puede infartar, o el hígado y no funciona bien, las neuronas también se cubren de grasa y no funcionan bien. Por fuera y por dentro. Uy, y con el tamaño que tienen, doctor. Y el número. Y el número, sí. Entonces yo comencé a relacionar hace 40 años que los alimentos determinan qué piensa uno. Y cómo piensa. Como el amaranto en México, ¿no? Sí. Se llama alegría. ¿Y por qué se llama alegría? Usted lo sabe. Se lo recordamos al público. Hay una palanqueta, parece un panecillo hecho de amaranto y se llama alegría aquí en México. Y se llama alegría porque la gente que come esa galleta, ese pan de amaranto, es más alegre. Y resulta que es más alegre porque el amaranto tiene más proteína que el huevo. El huevo tiene 12%. El amaranto tiene 16%. Pero además es rico en triptofano, un aminoácido muy especial porque es la materia prima para que se fabrique neurotransmisores de la felicidad. Serotonina. Y entonces el que come alegría de amaranto aumenta el triptofano, aumenta la fabricación de neurotransmisores de la felicidad y pues comienza a estar más alegre con la vida. Hay que andar con unas alegrías por la vida repartiendo, doctor. Nada más que lo malo es que ahora usan jarabe de azúcar blanca. La queman para que parezca miel. O sea, es trampa. Debe de ser miel de abeja, pero sale más cara que el azúcar blanca quemada. Claro.
Eso es lo que falta corregir nada más con las alegrías. Pero podemos comprar el amaranto Claro, suelto. sí, ¿no? Y hacer las palanquetas. O ponerlo en un licuado con fruta. Y es riquísimo. Sí, delicioso. Es un antidepresivo natural. ¿Por qué? Pues porque produce los neurotransmisores que la grasa no deja que se produzcan. Claro. Nosotros le bajamos los niveles de colesterol y triglicéridos a las personas y se vuelven más alegres nomás por eso. O sea, en realidad regresan a la normalidad. Sí. Lo normal es disfrutar la vida. No es un valle de lágrimas, como dicen las abuelas. Bueno, algunas abuelas, algunas. Mi abuela decía eso y yo le decía que no. Y ella que sí. Que venimos a sufrir. Claro que no, abuela. Lo que pasa es que la abuela sufría mucho por todos sus achaques, por comer tanta manteca. Se preparaba unas conchas gigantes con una capa de 1 centímetro de nata. Y luego le echaba 2 cucharadas de azúcar morena. Ay, doctor, ya, por favor. Y luego las metía al horno a que se dorara el azúcar. Eso tiene todas las agravantes del mundo, ¿verdad? Todas. Pero es delicioso. Y estaba bien enviciada. Diario nomás. Uy. Así que pues ya llevaba los empolios. A la tercera se fue al cielo, mi santa abuela. Bueno, no era santa. La abuela. La abuela se fue al cielo. Bueno, espero. Pues yo creo que la tienen a fuego lento. Híjoles. Por necia. ¿Quién va a entender que nuestra tranquilidad y felicidad depende de los alimentos? Depende del ejercicio, depende del buen humor. Llegamos a los 50 años y no acabamos de entenderlo. No, llegamos a los 50 bien achacosos, muchos. Y mucha gente vieja me dice, doctor, yo trabajé toda la vida para poder juntar un dinerito y comprar una carnita fina, comprar unos camaronzotes. Y ahora que por fin tengo ese dinerito, usted me dice que no lo coma. Bueno, es que también todo mundo quiere todo y siempre. Porque, Pues, a ver, yo sé, obviamente en este programa siempre vamos a defender lo vegetariano, pues sí. lo saludable, lo natural. Pero digo yo, ¿qué pasa si durante todo el año te cuidas, comes como humano, o sea, vegetariano y lo más crudo posible? Y quizá el día de tu cumple, o quien festeje Navidad, o quien, ¿no? Bueno, te das un permisito y después vuelves al orden. Sí. Pero vivimos descarriados, doctor. Ese es el problema. Ese es el problema. Cuando llega uno a los 50 y más. Y no solo eso. La gente vieja. Bueno, no vamos a decir la gente vieja porque se oye feo. La que acumula juventud, doctor. La gente que va acumulando juventud, como yo, debe de adecuar su casa. O sea, una persona de más de 60 años no puede treparse a un banco para bajar los platos en la alacena. No. Lo más seguro es que pierde el equilibrio y suelo. Digo, si uno de joven no es lo más apropiado. Claro. Entonces, es muy importante saber, cuando uno llega a los 60 años, pues eso de parar la escalera y trépate a cambiar los focos, que lo hagan los nietos. Que lo haga la gente joven. Una persona ya mayor pierde el equilibrio muy fácil. Y más si tiene las neuronas llenas de grasa. Y si come leche, carne y huevos, ni pensarlo. Pero no solo eso, sino que hay que liberar el camino de la cama al baño. Que no haya mesas, las bajitas sobre todo, que no haya esquinas puntiagudas de las camas. O sea, hay que ir adecuando nuestra casa, perdón. Sí. Para transitar por la casa en tal manera que si choca uno con un mueble no pasa nada. Y si uno se cae, no pasa nada. No, sí pasa ya. A estas edades ya pasa, doctor. O sea, tenemos que prevenir. De la misma manera que cuando tenemos un bebé
Y vamos quitando a su paso todo cuanto se puede lastimar. Claro, y cubriendo la bajada de la escalera. Cuando ya nos vamos haciendo grandecitos, también hay que ir adecuando. Igual. Los pasamanos que estén en buenas condiciones. En la regadera debe de haber pasamanos, en la taza de baño debe de haber pasamanos. Bueno, agarraderas. Agarraderas, para que se pueda sentar y parar, sujetándose. Los tapetes, doctor. Muchas veces los tapetes andan volando. No pueden estar sueltos. Sueltos, sí. O sea, tienen que estar agarrados al piso. Que estén en buenas condiciones las sillas. Sí, claro. Y lo más importante de todo es saber que a partir de los 50 años ya se redujo la mitad de la producción de jugos gástricos y enzimas digestivas. ¿A qué edad? A los 50. A ver, ¿eso también es nuestra culpa, doctor? No, es biológico. ¿Biológico? Sí, después de los 50 años, la alimentación debe de ser muy simple. O sea, frutas, verduras. O sea, no me semillas. Diga que mis hijos que sí son vegetarianos desde que fueron desde concebidos. El embarazo. ¿Van a llegar a los 50 y van a tener una microflora pobre? No. Microflora no. No. Estamos hablando de las enzimas digestivas. De las enzimas digestivas. Se comienzan a reducir lentamente. Bueno, aprovechando, en un vegetariano se reduce muy poquito. Ajá, pero ¿y la diferencia entre una y otra? Bueno. Las enzimas digestivas son moléculas que se fabrican en el estómago y en el intestino. Y son muy específicas. Por ejemplo, la lipasa. En el nombre lleva para qué sirve. Lipo, grasa. Es la enzima que ayuda a digerir los ácidos grasos. Esta es la que va a ir bajando. Sí. La proteasa también nos dice que es la enzima que ayuda a digerir las proteínas. Y las amilasas, que son las enzimas que van digiriendo los azúcares, las harinas. Obviamente se produce mucho más amilasa porque pues, la mitad de la comida son carbohidratos, bueno, hasta 70%. Y se produce menos proteasas, menos lipasas. Si se ponen muy técnicos, deben de ir a las farmacias y decir, deme por favor unas tabletas de enzimas que tengan lipasa, proteasa y amilasa. Y el de la farmacia debe de saber, y si no, ahí tienen tumbaburros para que sepa. O sea, los libros de los vademecum. Claro, y entonces, ¿la microflora? Ese es otro asunto. Pero, déjeme comentar que muchas frutas tienen enzimas digestivas, como la bromelina de la piña. O las enzimas de la papaya. Las frutas tienen enzimas digestivas. O sea, volvemos a lo mismo. Hay si comemos lo que debemos, si comemos fruta, no nos tiene que pasar nada. Así es. Ahora, la microflora son los microbios que viven dentro de nosotros desde que se originó la humanidad, hace 300,000 años. Nosotros, cuando comenzamos a evolucionar de los Australopithecus, primero Homo habilis, luego Homo erectus, luego Homo neanderthalis, Homo sapiens, que fuimos los últimos dos. Y fíjese, Homo neanderthalis y Homo sapiens se echaron ojitos. Se enamoraron. Ya la fecha. Homo neanderthalis era arborícola. Así que tenía los pies adaptados para agarrarse de las ramas y podía dormir colgado de los pies, así como los murciélagos. Esa característica genética de manipular los dedos de los pies. La última cruza entre Homo neanderthalis y Homo sapiens ocurrió hace 30,000 años. ¡Ay, Dios! Que fue cuando se extinguieron los neandertales por las glaciaciones. Y nomás sobrevivió Homo sapiens.
Pero como fueron enamoradizos, allá con el árbol, todos que mi reina, pues que mi rey, pues ándele, pues ándele. Y el día de hoy, 30,000 años después, la eternidad sí existe, licenciada. Los neandertales son eternos. Su genética la tenemos hasta el día de hoy, después de 30,000 años. Y el día de hoy, señor, señora, observe los dedos de sus pies y ábralos. Si abre los dedos de los pies, usted tiene genes del hombre de Neandertal. Si no los puede abrir como yo y nomás los mueve tantito para adelante y para abajo, usted no tiene genes de Neandertal. Pero si tiene genes de Neandertal, tiene una mejor adaptación a las enfermedades. Se enferma menos por tener genética del hombre Neandertal. Pero hay que tener una precaución cuando uno cae en un hospital. Bueno, nosotros nunca caemos en un hospital porque somos vegetarianos. Pero yo recuerdo cuando usted fue a dar a luz a sus niños al hospital, lo primero que hacen al saludarla es ponerle suero. Los que tienen genética neandertal, que abren los dedos de los pies, tienen válvulas en las venas de los brazos. Y los que no tienen genética neandertal, los que no abren los dedos de los pies, esas mujeres no tienen válvulas en las venas de los brazos. Así que cuando una mujer abre los dedos de los pies y cae a un hospital para tener una criatura y le van a poner suero, hay el riesgo de que le atraviesen una válvula con la aguja. Y duele, usted sabe lo que duele. Ay, sí, me dolió más que en sí todo el parto y todo. Y lo peor es que no me hacían caso, yo creo que pensaban que eran mis nervios porque iba a dar a luz. Pero de verdad que yo en mi cabeza oí cómo tronó. Cómo la válvula atravesó la aguja. Ay, sí, fue horrible. Entonces cuando cae en un hospital, usted debe de decirle al ginecólogo y a la enfermera: yo tengo válvulas en los brazos, tengo genes neandertales. Uy, van a echar los ojos para arriba. Y van a decir: ¿qué? Qué bueno, véngase, órdenle. Bueno, nomás decirle: mire, tengo válvulas. Si me duele, cámbielo de lugar. Nomás hay que poner la aguja del suero en medio de una válvula y la que sigue. Y no atravesarla. Detallitos que ayudan a vivir mejor. Y usted lo padeció cuando nació su primer hijo. Ay, sí, fue horrible. No, el suero es lo horrible, el parto, ¿no? Sí, fue el suero y no me lo cambiaron hasta el otro día que llegó el doctor Moretón. Y me dijo, ¿cómo se siente? Y le digo, me siento de la patada con este suero, ya quítemelo. Y hasta entonces me hizo caso y lo cambió de lugar. Ay, descansé. Pues sí. Bueno, obviamente cuando llega la gente a 50 y más, lo más frecuente es que caiga al hospital. Fíjese que la gente que ha acumulado mucha juventud, es muy fácil que se caiga, que pierde el equilibrio, porque las arterias del cerebro se calcifican. No, y además usted nos había dicho alguna vez. Y el oído. Ajá. El oído se calcifica también, pero la capa de calcio de los lácteos es tan delgada que ninguna tecnología detecta esa capa. Las tecnologías, señor, señora, detectan cuerpos extraños de 2 milímetros o más. Y la capa de calcio que hace que se pierda el equilibrio en el oído medio y en el oído interno, sobre todo en el medio, mide menos de 1 milímetro. Así que va ultrasonido, nada. Tomografía, nada. Resonancia magnética, nada. Son sus nervios, señora. Es que ya está, es la edad, te dice. Es la edad. Es que la edad. Usted está deprimida, usted está ansiosa, usted está... Y resulta que es el calcio de la leche que es pegajoso por la asociación con la grasa. Hemos tratado nosotros más de 2,000 casos de tinnitus, de
zumbido en las orejas, pérdida de equilibrio. Le damos el tecito de hierba de sapo con cola de caballo y como por arte de magia se comienza a corregir. En la medida que se disuelve una capa de calcio con grasa menor a 1 milímetro en el interior del oído. O sea, las personas mayores que se caen con cierta facilidad, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces yo le recomiendo a toda la gente que ha acumulado juventud de 50 y más, pues tomar los tecitos de la hierba de sapo por un periodo de 6 meses. Y ya dependiendo un perfil de lípidos mensual, si comienza a aumentar el colesterol y los triglicéridos, quiere decir que se está disolviendo de las arterias, de las venas, del hígado graso, cerebro graso, ahora pulmones grasos. Y si se disuelve, aumenta en el torrente sanguíneo durante un tiempecito. Entonces el tratamiento va a ser más largo. Es una recomendación para toda la gente de 50 y más. Hacer un proceso de limpieza de grasa depositada en todas las arterias, en todas las venas y en todos los órganos vitales. Así que los tecitos, el PC300, el R250, que son los tés de la hierba de sapo con cola de caballo y con guachalalate. Y claro, nosotros tenemos esos tecitos exclusivos por mejoramiento genético. Hemos mejorado los cultivos. En Chapingo nos dedicamos a cultivar, a mejorar con mejoramiento genético tradicional las plantas. Y nosotros cultivamos la hierba de sapo. Y pues pueden pedir a un WhatsApp, licenciada. Sí, claro que sí. En la Ciudad de México, bueno, en México hay un WhatsApp que es 595-113-4620 y se entrega a toda la República Mexicana. Sí, correo rápido. Sí, para Estados Unidos tenemos el problema de que la mensajería es mucho más cara que en sí el producto, porque, bueno, el doctor siempre ha cuidado que las fórmulas sean pues lo más al alcance de todo mundo. Sí. Aquí lo importante es comenzar a reflexionar, a pensar. Si a partir de los 50 años produzco menos enzimas, eso quiere decir que hay que decirle adiós a todos los alimentos complicados, como el mole, como todos los guisos que llevan muchas especies, que se fríen, que se hornean, porque, y sobre todo si tienen carne. Bueno, es que yo espero que le hayan dicho adiós desde antes, doctor. Digo, si quieren llegar a esa etapa de los 50 y más, pues sanos y no llenos de achaques. Así es muy claro, fácil. Si quieren que su esperanza de vida vaya más allá de los 71 años. Que es el promedio para morirse. Pues sí, porque ahí lo malo que Oye, pensamos. me quedan 2 años. Ay, doctor, no, pero usted sí se ha cuidado. No nos haga esto, usted sí se ha cuidado. Pero yo voy a llegar a los 100 años. Ya se cuidó, ¿verdad? ¿Se está cuidando? Pues claro, soy vegetariano. Y entonces, esa es una historia. Producimos menos enzimas, hay que comer alimentos más simples. Los alimentos más simples es fruta fresca, verduras en ensalada. Hay que comer diario aguacate para arrugarse menos. 2 aguacates al día. O más despacito. Hay que comer más despacito, además de hacerse viejo, más despacito. Y entonces, licenciada, yo quiero decirle al público, a los de 50 y más, porque ya no tienen para dónde hacerse, pero a la gente joven, pues que se preparen para una vejez saludable. Claro. O sea, también eso se programa, también eso. Sí. Ahora, hay muchos libros que están escribiendo gente mayor que comienzan a tener un consenso de que la plenitud de la vida comienza a los 60 años. Y yo estoy de acuerdo. Porque a partir de los 60 años, pues uno ya cumplió.
Uno ya tuvo sus hijos, ya se graduaron, ya se casaron, ya crecieron, ya se fueron. Claro, algunos no. Algunos pasan los 40 y ahí siguen pegados a la mamá. Pues que paguen a una muchacha para que les lave y les planche y les cocine y que ya no joroben a la mamá. Y entonces es muy importante prepararse. Primero mentalmente. Obviamente hay que estudiar. La maravilla del siglo XXI es que tenemos toda la información en la palma de la mano. Uy, sí, a la comodidad, si usted quiere, de su cama, ¿verdad? Sí, donde sea. Basta tener un celular conectado a internet y ahí tiene toda la información. Y la maravilla de tener información es que uno puede saber de qué se trata el asunto. Y saber si uno dice cosas fantasiosas, ilusorias, o dice uno cosas pegadas a la verdad. Por eso para mí es muy importante tener un noticiero científico. Al margen de los patrocinadores que le dicen al productor qué temas pueden tratar y cuáles no. O la misma industria farmacéutica, de qué enfermedades puede uno hablar y de cuáles no. Y entonces uno puede prevenir todo eso. Y mire, sí quiero comentar algo de la microflora, porque tenemos una población de miles de millones de bacterias y hongos principalmente, que forman parte de nuestra vida. Hongos como Candida albicans siempre han estado presentes. Bacterias como Helicobacter pylori siempre han estado presentes. Es una de más de 12,000 tipos de bacterias que deben de estar presentes en pequeñas cantidades. Igual Cándida. Pero cuando nosotros comemos alimentos fritos, volvemos ácido el sistema digestivo. Y al volverlo ácido, Helicobacter pylori se reproduce como loca. Cándida se reproduce como loca. Y microorganismos que forman parte de la microflora se vuelven agresivos en contra del organismo cuando se reproducen en exceso. Entonces es muy importante saber que es una equivocación acabar con Candida albicans y es otra equivocación todavía más grande acabar con el Helicobacter pylori, porque no se debe de acabar con ellas. Lo que se debe de hacer es bajar la población. Ya dedicaremos un programa a pura microflora, porque es demasiado importante, porque los genes de la microflora es el 98% de los genes humanos. Ay, son nuestros hijitos, hermanos. Son nuestros compañeros de vida. Y tienen mucho más genes la microflora que los genes humanos. Tenemos 44,000 genes, 22,000 activos y otros 22,000 de emergencia. Por si falla alguno de los activos, entra uno de los reservistas. Pero los genes de la microflora, 44,000, no, son más de 2 millones de genes contra 44,000. O sea, genéticamente somos un zoológico con patas. Somos puros microbios. O sea, eso de que, ay, no agarres que está lleno de microbios. Los microbios siempre han formado parte de nuestra vida. Por eso es lo más normal convivir con el perro, el gato, los pájaros. Incluso los niños que no entran en contacto nunca con mascotas son enfermizos, porque su sistema inmunológico nunca desarrolló anticuerpos en contra de los ácaros del pelo del perro, del gato, de los pájaros.
Y finalmente, tarde que temprano, va a estar expuesto a ellos. Claro, entonces, los que tengan abuelos en las provincias, que vayan a visitarlos, si tienen caballos, si tienen borregos, gallos, conejos, que los niños desde pequeñitos entren en contacto con los animales, porque si no van a desarrollar alergias por falta de contacto. Y lo mismo pasa con las flores en el campo. Muchos niños, la mamá piensa que hay que poner ventanas con doble vidrio, que hay que poner esterilizadores, que hay que poner... Es al revés. Abra las ventanas, señora. Hay que adaptarnos al mundo en el que vivimos. Sí, y entrar en contacto para que los niños con un sistema inmunológico nuevo desarrollen anticuerpos. Y cuando uno ya acumuló mucha juventud y ya pasó más de los 50, pues igual. El sistema inmunológico se adapta cada día. Así que tenemos que adaptarnos a un menor número de enzimas, adaptarnos a una microflora que también va disminuyendo. Todo va disminuyendo con la edad, después de los 50. Uno debe de llevar una vida más simple, sobre todo en los alimentos. Bueno, es que en realidad con esta propuesta de la dieta vegetariana cruda, para las personas que siempre nos están pidiendo recetas y recetas de aderezos y más, fíjese que yo la concibo así, doctor, como que en realidad pasas a comer más simple. Sí, así es. Y la verdad es que te cae muy bien. Claro. La simpleza de comer simplemente fruta, sí, o una ensalada sin grandes aderezos. Yo no soy muy partidaria de los aderezos y me cae mucho mejor. Sí. Y todavía no llego a los 50 y mi estomaguito sí dice, está mejor esto. Y yo que ya estoy llegando a los 70, pues los aderezos que yo recomiendo es fruta licuada con miel. O sea, en realidad no hay nada raro. No especies, nada pesado. No. La misma fruta. Fresas con miel licuada como aderezo de una ensalada. Mango con miel. Ahí tengo videos en mi canal de YouTube. Ahí hay ensaladas, hay aderezos, hay sopas que no hierven, hay licuados, pues para que se dé una idea. Claro que sí. De lo que se trata, licenciada, es de vivir tranquilos, en contacto con la naturaleza y cuidarse de las caídas, porque una persona que ha acumulado mucha juventud se cae, se rompe la cadera, se rompe el fémur, se rompe un brazo. Y todo cambia a partir de ahí, porque aunque estén entre comillas saludables, sí, viene un bache fuerte de pasar. Sí. Y el 90% vive menos de un año después de una caída. Doctor, eso nos recuerda que uno de los aspectos que debemos de cuidar a través de la vida y que debemos de ser muy enfáticos cuando ya nos estamos acercando a los 50 o más es el calcio, especialmente con las mujeres. Esa es una de las claves para la fortaleza de los huesos. Pero a ver, las farmacéuticas y el mismo doctor mandan unas bombas de calcio. Es que no sabe nutrición. Que usted ya nos ha dicho que eso no sirve. No solo no sirve, sino que complica. Los lácteos descalcifican. Es al revés. ¿Por qué el calcio de la leche no sirve para fortalecer los huesos? Porque está asociado a la grasa saturada. Y la grasa saturada con calcio es pegajoso, se deposita y endurece las arterias. Se llama arteriosclerosis. O sea, en otras palabras, es sarro. Es sarro que endurece las arterias y dificulta el movimiento. Por eso la gente mayor se sienta despacito y se levanta despacito. Todas las arterias están cristalizadas por el calcio de los lácteos. Es mucho peor la grasa, crema, mantequilla, queso de leche entera. Eso es peor. Entonces, yo quiero decirle, señor, señora, sobre todo señora, hicimos un estudio
con más de 200 abuelas mayores de 80 años que comían mínimo medio litro de leche al día y todas tenían osteoporosis. Todas con osteoporosis, tomando mínimo medio litro de leche al día, algunas 1 litro. Y entonces cambiamos, sustituimos la leche de la vaca, que no es para los humanos, la cambiamos por lechadas de ajonjolí con almendras. O sea, no es para los humanos desde que nacemos. O sea, nuestra leche es la de nuestra madre humana. Y en cuanto se acabe, se acabó. Adiós. Adiós a la leche del pecho de la santa madre de cada quien. A partir de ahí, el calcio lo va a tomar del ajonjolí. O sea, sí hay que seguirlo tomando. Sí. Pero ahora, del ajonjolí es la mejor propuesta. Ajonjolí, linaza, chía. Y después del año, probaditas pequeñas de almendras. La almendra es la semilla más rica en sustancias químicas y más fuerte. Y hay que adaptarse a comer almendras. Porque si uno nunca ha comido almendras y de repente se come una cucharada, puede desarrollar una alergia a algún ingrediente de la almendra. Pero si comienza con una puntita de almendra durante unos días y va aumentando lentamente el contenido de almendras, el sistema inmunológico se adapta a todo tipo de alimentos. La gente mayor debe de estar sujeta al suministro de calcio a través de ajonjolí, almendras, linaza, chía, semilla de girasol y semilla de calabaza. Esos son los básicos. O sea que empieza nuestra vida y nos alimentamos, nos fortalecemos y preparamos para el crecimiento. Sí. Con ajonjolí para el calcio. Sí. Pero ya para llegar a los 50, quizá desde los 40, ya te vas tomando todos los días en la noche o en la mañana, o dependiendo incluso de cuántos hijos tuviste, quizá en la mañana y en la noche una lechada de ajonjolí con almendras. Para tener calcio, verdaderamente calcio aprovechable. Calcio que se vaya a fortalecer los huesos. Porque resulta que la gente que toma lácteos es la que tiene osteoporosis y es la que se fractura cuando se cae. Sí, pero también están esas pastillas que te mandan con mucho calcio y vitamina D. Esas producen cálculos renales. Que hasta dicen que vienen de las conchitas y no sé qué tanta cosa. Bueno, pues eso no. Tiene más efectos secundarios que beneficios. Y el efecto secundario es endurecimiento de las arterias, formación de cálculos renales. Y nosotros recibimos miles de pacientes con arenillas, con cálculos renales, porque el médico le recetó tabletas con toneladas de calcio y vitaminas. Y es que además ocurrirá como con los niños, doctor. Digo, un niño se te cae y tiene como sus huesos ciertamente flexibles dentro de lo duro que son. Sí. Pero conforme empezamos a avanzar en la edad, se hacen duros y cristalinos. Ajá, exacto, y se rompen más fácil en realidad. Se rompen más fácil por la fragilidad que da la osteoporosis. Y el médico tiene el descaro, el ginecólogo, de decirle a la señora, pues ya llegó a la edad de la osteoporosis, señora. Ay, sí, como si fuera obligada, ¿no, doctor? O sea, es el colmo de la ignorancia. O sea, nos tenemos, fíjese, entonces si hacemos, ya vamos casi a la recta final, doctor. Ay, de verdad. Entonces, si hacemos una recapitulación de este noticiero que ha estado muy nutrido de mucha información, cuando estamos ya en los 50 o más, o de preferencia un poco antes, porque para qué tratamos de remediar en lo que ya hay problema, debemos cuidar de no accidentarnos y caernos. Sí, que le pasa adecuar la mucho casa, a la casa, tener cuidado con las escaleras, tener cuidado con los bancos. Esa es una. Y la otra es fortalecer los huesos. Para que en caso de que de todas formas nos caigamos. Sí, que no se parta en pedacitos la cadera. Y esto es muy importante, licenciada, porque la osteoporosis se dice que es común en la gente mayor. Eso no es cierto, eso es falso.
No debe de haber osteoporosis después de los 80 años. O sea, es el resultado de nuestra alimentación al final de cuentas. Claro. Entonces, hay que comenzar a partir de los 50 con toda razón. Ajonjolí, linaza, chía, nueces, almendras, semilla de girasol y semilla de calabaza. Esa es la alimentación ideal. Y 2 aguacates al día para hacerse viejos despacito. Y limpiarnos, doctor, limpiarnos. Y los tecitos de la hierba de sapo para limpiar venas, arterias y órganos vitales. Los huesitos de los oídos para no caernos. Tomar el R250 para limpiar el sarro de los lácteos de los oídos para no perder el equilibrio. Eso es muy importante. Y la otra es limpiar el cerebro de grasa para prevenir la depresión. Porque toda la gente vieja, bueno, toda la gente mayor dice, pues es que antes todo era muy bonito, ahora está todo muy feo. Cualquier tiempo pasado fue mejor. En las coplas de Jorge Manrique. Tenía colesterol en las neuronas. Seguro padecía de colesterol alto. Bueno, y es que también, digo, este es tema completo para otro noticiero, pero las enfermedades de la gente mayor, las neuronales, las demencias. Uy, tenemos que hablar de Parkinson. Pues también vienen de lo mismo, ¿verdad? Claro, el origen es el mismo. El origen de Alzheimer, esclerosis, que es un grupo de enfermedades catastróficas, todos tienen su origen en las grasas animales y en las grasas fritas vegetales. Digamos que podríamos, si quisiéramos resumir, doctor, en una pequeña frase, ¿cuál es el origen de las enfermedades? Podríamos decir, casi asegurar, que son las grasas fritas, horneadas y de origen animal. Sí, sin ninguna duda. O sea, si a una persona desde pequeña le quitamos, bueno, más bien nunca le damos esto, podemos decir que no va a tener diabetes, que no va a tener cáncer, que no va a tener presión alta, que no va a tener enfermedades neuronales, demenciales, o sea, nada. La hipertensión es el otro problema de la gente mayor. Nomás la mitad son hipertensos, porque las tuberías están llenas de sarro. Pueden escuchar el noticiero anterior, que fue todo un noticiero hablando precisamente de cardiovasculares. De esto. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por toda la información que nos da. Les recordamos a todos los que nos escuchan que pueden oír repeticiones en YouTube, Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Sí, y ahí va ilustrado. Y ahí va ilustrado. Por si quiere repasar toda esta información, puede hacer pedidos en la Ciudad de México, en México, al 595-113-4620. También hay un teléfono para México que es la clave helada +52 595 95 46 419. Y un teléfono para la otra radio en Chicago es +1 la alada 7737 336658, doctor. Muchas gracias por toda la información que tan amablemente nos da, doctor. Gracias. Al contrario, yo soy el agradecido. Hasta luego, doctor. Hasta pronto. Llegó el momento de agradecer su atención y lo esperamos en una próxima emisión del Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada y con la licenciada Alejandra Atilano. Hasta pronto. Hasta pronto.